Algunos, esos problemas que tenemos en muchísimas ocasiones en nuestra comunidad, porque claro, cuando vivimos en comunidad es lo que tiene. Es lo que suele pasar. Todos queremos tener una vida tranquila, estamos todo el día trabajando en la calle. Pero claro, cuando llegamos a nuestro hogar, dulce hogar, resulta que nos encontramos con ese vecino ruidoso, pesado, con ese señor que tiene esos perros que se te tiran la noche entera ladrando y ladrando. Y nos encontramos con un problema, con un conflicto. Y la pregunta es, ¿se puede resolver? ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto siempre recomendamos ponernos en manos de profesionales. Ya entramos en este apartado que tenemos todos los lunes a partir de la 1:30 con Jiménez y Asociados, nuestros abogados de cabecera, que siempre nos aconsejan por derecho. Bueno, pues hoy nos acompaña el abogado Javier Sánchez, que viene dispuesto a darnos los mejores consejos. Javier Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, bienvenido a este ratito de radio. Bueno, no me digas que no estamos en un sitio estupendo, ¿eh? Estupendo, estupendo. Donde aquí mucha Marco. gente... Un marco incomparable de belleza sin igual. Bueno, Javier es abogado. Y bueno, hoy lo que le proponíamos que nos ayudara y sobre todo que nos asesorara es fundamental, porque esto es algo muy habitual. Cuando uno vive en una comunidad de vecinos, bueno, puede vivir en un chalet independiente, en una urbanización o en un bloque de vecinos, y puede ocurrir, porque cada uno de su padre y su madre, cada uno tiene una educación diferente y a veces nos encontramos con el grave problema de qué hacemos si tenemos un vecino ruidoso. La responsabilidad del propietario, si es del ocupante o del local, aquí la comunidad de vecinos, en fin, ¿qué podemos hacer, Javier? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos recomiendas? En primer lugar, mi consejo esencial en este tipo de casos siempre es evitar la pasividad y actuar lo antes posible. Es decir, en el momento en el que sufrimos molestias que sabemos que tienen una entidad suficiente como para que se tomen medidas. Si son reiteradas. Si son reiteradas. A ver si vamos hasta que cada vez que un vecino cuelga un cuadro montemos un pollo. Es decir, que sea una cosa que realmente ya es molesto. Exacto. Entonces, lo primero es evitar la pasividad, porque además en los juzgados eso se ve con malos ojos. Si el problema ha podido evitarse durante mucho tiempo, es porque la molestia no era tan grande. Vale. Entonces, lo primero es levantarse del sofá, ir a buscar asesoramiento y siempre recomendamos, antes de nada, iniciar la vía amistosa. Bien, tú eres el abogado que siempre nos dicen que es más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Exacto. ¿Por qué suele ocurrir? O sea, intentamos llevarnos bien, o sea, explicarle al vecino que tenemos este problema, la vía amistosa antes de meternos en juicio. Exacto. Una vez que entramos en sala nunca se sabe cómo va a terminar. Aunque la ley está escrita, pero Exacto. Pasa que como la ley se interpreta, hay jueces que lo interpretan de una manera, jueces de otra, y no siempre podemos tener la razón. Nosotros siempre decimos que no son matemáticas. Claro. Que a veces 2 y 2 son 4, pero a veces son 5 y otras 7. Sí, porque aunque la ley de propiedad horizontal dice con respecto que tenemos derecho al descanso y todo este tipo de cosas, luego después hay que demostrar que realmente es... Entra la valoración del juez dentro del procedimiento y ahí tenemos el criterio de, al final, una persona claro. que se interpone. Javier, llega el momento, hemos hablado con el vecino bueno, pues ha tenido mal día y nos dice que, hombre, que no hace tanto ruido, que somos unos quisquillosos y tal igual, y hace caso omiso y seguimos teniendo el problema. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso debe ser siempre un requerimiento fehaciente de forma escrita. En este caso nosotros siempre recomendamos el burofax y además este requerimiento es requisito esencial en alguno de los procedimientos que se deben de llevar. Es decir, demostrarle al juez que se lo hemos dicho de verdad, Exacto. porque si luego llega allí el vecino, que suele ocurrir, oiga, este señor no me ha dicho nada, es que a mí nadie me ha llamado. Ahí el juez se puede decir, oiga, vamos a seguir los procesos. O sea, es siempre ya la siguiente reclamación al vecino sería por escrito. Exacto. ¿Y por qué por burofax? Porque tenemos constancia del contenido y de la recepción de este. ¿Vale? Entonces, es un requerimiento, es una notificación fehaciente, en fehaciencia de que se le ha enviado esa... Y por ejemplo, antiguamente se mandaba por correo certificado, porque lo que lleva dentro no se sabe. Exacto. Y en el burofax sí se sabe lo que pone, lo que dice, ¿no? Sí.
Muy bien. ¿Dónde se pone un burofax? Yo no lo En sé. correo, ¿no? Vale. Es el único sitio oficial donde se puede... Hay otros métodos, pero el que nosotros solemos utilizar siempre es correo. Que es el más oficial, Sí. por decirlo de alguna manera. Ya hemos enviado el burofax. ¿Y a quién se le envía? ¿Al vecino? ¿Al vecino y la comunidad? Pues dependiendo, va caso por caso, dependiendo si el que está emitiendo estos ruidos molestos Sí. es propietario o es arrendatario. Si es propietario, obviamente solamente tenemos que notificarlo a él, pero si es arrendatario deberíamos de notificar tanto al arrendatario como al arrendador o propietario del inmueble. Aquí entramos en un problema. Tú imagínate que yo soy la vecina que estoy harta de este señor que no deja de molestarme y me quejo y este señor es inquilino, Ujú. ¿vale? Ahora yo te pregunto, si yo no sé quién es el dueño de la casa, ¿tiene la comunidad de propietarios la obligación de decirme quién es el dueño de esa casa? El dueño de la casa, normalmente, si eres inquilino, debes de saberlo, por lo menos. No, yo soy la vecina y me voy a quejar del vecino de abajo Sí. y está alquilado. Es que normalmente en la vía del requerimiento podemos hacerla de dos formas. O bien hacerla a título individual, porque no tienes por qué contar con la comunidad de propietarios para hacer un requerimiento de este tipo. Ujú. O también puedes ir a, como lo contempla el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, puedes ir al presidente y decirle las molestias que está sufriendo y que el presidente emita este requerimiento de cese de la actividad. Ajá. También el presidente, en nombre propio, puede hacerlo. Entonces, en este caso, la comunidad sabe quién es el propietario. Entonces, lo más normal sería que fueras a la comunidad de propietarios, a tu administrador, a tu presidente y le hicieras... Hacérselo saber. Eso. O sea, o me dices quién es el dueño de la casa o le informas tú. Exacto. Y la comunidad no puede mirar para otro lado. Tiene la obligación de informar al propietario de que su inquilino es un guarrumino. Exacto, debería de hacerlo, pero en el caso que no fuera así, también tenemos otros medios para averiguar quién es el propietario, como puede ser una averiguación en el registro de la propiedad o... Vale. Hay métodos para conseguir. Se da el caso de ya se le ha avisado por burofax y la cosa sigue igual. Y ya me estoy calentando. ¿Qué tengo que hacer, Javier? En este caso, ya cuando la cosa se pone más seria y el daño, bueno, en este caso los ruidos molestos son reiterados, debemos acudir a la vía judicial. Es decir, que entre medias también hay un procedimiento administrativo que podemos utilizar, como es llamar a la policía y además presentar un escrito en la entidad local pertinente para que se personen allí y hagan apercibimiento, hagan mediciones sonoras, levanten acta, que todo eso además luego nos va a servir en un procedimiento futuro. Claro, y sobre todo que ese vecino molesto se dé cuenta que vas en serio. Exacto. Entonces ya parece que la policía puede tomar medidas, decir, mire, es que este señor nos ha llamado ya 30 veces, hemos visto esto, o sea, ya puede un poco intermediar en el caso de evitar siempre ir ya a juicio, ¿no? Y me gustaría recordar que eso podríamos hacerlo incluso durante los requerimientos. Si el ruido sigue, es muy difícil, a pesar de haber mandado un requerimiento que puede tardar, si sale antes de las 12 de la mañana, está ese mismo día, pero si no al día siguiente. Pero si esa misma noche vuelven a emitirse los ruidos, puedes llamar a la policía e iniciar ese expediente. Es verdad que es un expediente administrativo que va a llevar el ayuntamiento en este caso, él solo, pero puede tener efecto. Hay una cosa importante, Javier, ahora como has dicho eso de tomarnos medidas de decibelios y tal, yo creo que hay varios tipos de ruido. Cuando se hace una medición de decibelios, se puede entender es que si sobrepasa, ya es que eso, digamos, se hace una demostración, ¿no? Pues cuando tienes en el local de abajo, tienes una terraza o una cafetería, bueno, pero también puede ocurrir un vecino pues que tiene, no sé, un perro, es decir, que estos decibelios, cuando hablamos de un ruido no tiene por qué ser extremo, sino constante, como decíamos, como el chino, ¿no? Constantemente. La gota china. La ¿no? gota china que te está machacando, y a lo mejor no es un ruido que todo el mundo se tenga que tapar los oídos, pero una persona que está todo el rato moviendo muebles, por ejemplo. Claro. Eso también se puede... Sí, la prueba difícil. La prueba de ese expediente, esa situación sería diferente, tenemos que acudir a la persistencia del ruido y demostrarla, que es lo complicado para este caso. Pero si podemos demostrar el daño que se te está haciendo de manera constante y la acción u omisión que se está llevando a cabo,
luego entra dentro la valoración, como hemos hablado, del juez Claro. y queda a su criterio si se podría o no podría estimar esa pretensión. O sea, que tú como abogado me dirías, Cristina, esto ponte una grabación todos los días y grábalo todos los días, que se vea la fecha, que se vea la hora. Sería difícil... Dentro de mi casa yo puedo claro, grabarme el ruido, ¿no? Claro, pero luego esa prueba sería fácil de echar para atrás. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene constancia de que sea la grabación así, tendríamos que hacerla por una... que no está, que claro, no está virtual. con una empresa también acreditada, o bien hacerlo de forma notarial, que también tiene unos costes, con lo cual la prueba es difícil, pero no imposible. También se puede llamar todas las veces que, por ejemplo, el perro se pone a ladrar, que a veces no es molesto en un domicilio, pero en el contiguo sí. Claro. En el caso de que la empresa viniera y estuviera ladrando varias veces, la policía viene y está ladrando varias veces, pues va creando pruebas y todo eso se presenta en el procedimiento. Claro. Parece un poco aquí, no sé, yo es verdad que la ley a veces me resulta a veces no muy justa, porque si tú dentro de tu casa no puedes hacer una grabación, porque probablemente el abogado te va a decir, mira, es que a lo mejor esto el juez te puede decir que lo has cambiado, que con estas cosas, con estos filtros que hay hoy en día puedes modificarlo, pero muchas veces, ¿cómo demuestras que el vecino no para de estar toda la noche moviendo muebles? Que te sale un vecino pesado y te tienes que ir de tu casa. Ahí está la dificultad de estos procedimientos, la prueba. La prueba es lo esencial en este tipo de procedimientos porque es de difícil acceso y lo normal es que haya que tomarse muchas molestias, como contratar empresas que hagan mediciones sonoras, pero no vale tampoco cualquier empresa porque tiene que tener las acreditaciones pertinentes, además que sea también homologada, claro, que sea legal. Claro, y luego la policía no siempre se persona, pero cuando se persona tienen que levantar actas, saber qué expediente fue el que levantó y ir a preocuparse también para la obtención de esto, y solo cuando tenemos una base sólida es recomendable en este tipo de casos el demandar, pero a veces creemos que ese máximo de decibelios no se alcanza, pero es que sí se alcanza, es decir, claro, que por la noche, en determinados momentos, los máximos de decibelios no son muchos. Claro. Javier, por eso decimos que es muy importante cuando nos encontremos con estas situaciones que no pensemos que, bueno, todos tenemos obligaciones y todos tenemos derechos. Siempre es importante consultar con un abogado que te diga que esos pasos que vas a hacer que no sean en balde, ¿no? Decías que había doble vertiente, la vía administrativa. Sí, y luego tenemos también la vía civil. La vía civil es un procedimiento, como toda persona sabe, que se inicia con demanda, pero aquí también tenemos una doble vía, es decir, acudimos con la comunidad de propietarios o acudimos a título individual, ¿vale? Con la comunidad de propietarios es un procedimiento que rige la Ley de Propiedad Horizontal, en el artículo 7.2 que hemos nombrado, en el cual hace falta unos requisitos determinados, como la notificación que hemos dicho antes, que se apruebe en la Junta de Propietarios también. Que quede constancia de tu queja en la comunidad. Claro, y tomar acciones. También hay que facultar al presidente para tomar ese tipo de acciones. Que estén todos de acuerdo y se pueda facultar al presidente para tomar ese tipo de acciones. Y ese sería uno de los procedimientos. En ese procedimiento que se inicia por demanda. Con apoyo de la comunidad. Exacto. Tenemos que simplemente presentar la prueba de la que hemos hablado antes, sí, y en el que se solicita tanto el cese de la actividad, una acción de cesación. También podemos instar una acción de daños y perjuicios, que es a lo que la gente le llama mucho la atención, pero es que se está produciendo un daño y ese daño hace falta repararlo. Y hay que demostrarlo, tienes que ir al psicólogo, en fin, demostrar que no puedes dormir, que todas estas cosas son muy difíciles de demostrar, pero no imposibles. Exacto. Y tenemos también una opción que es la privación del uso de la vivienda con un máximo de 3 años. ¿Esto puede llegar a ocurrir? Esto puede llegar a ocurrir, ocurre en muchos casos. Cuando el vecino que hace caso omiso se entera de que además puede perder el uso de su vivienda durante 3 años, es cuando ya empieza a tener... Tate, que la cosa viene difícil, ¿no? Ha habido sentencias de jueces que han obligado al propietario de esa vivienda ruidoso y pesado, que no ha hecho ni puñetero caso, le ha echado de su propia casa hasta 3 años. Exacto. Pero también no solamente al propietario, sino en el caso de que fuera el arrendatario el que estuviera emitiendo los ruidos, tenemos casos que se ha llegado a
a prohibir el uso al arrendatario, pero no a resolver el contrato. Con lo cual, este señor ha tenido que seguir pagando la renta durante 3 años de un inmueble que no puede utilizar. Bien. Hasta esos límites llega. Bueno, es verdad que esto es un tema un poco complicado, sobre todo porque, claro, hablamos de todo lo que necesitamos, de documentos, demostración. Recordamos otra vez, de verdad, búsquense un abogado antes de hacer nada, porque muchas veces en caliente hacemos cosas que te dice el abogado, pues ahora ya esto tiene poco arreglo. ¿Esto se puede llevar con el tema de los ruidos con respecto a un perro? Porque claro, un animal, a fin de cuentas, si un perro ladra y molesta, es porque el dueño no lo está cuidando. Porque de ahí ha pasado que por las noches dejan el perro este grande, el pastor alemán, que se tira toda la noche ladrando en la terraza, y yo siempre lo pienso, vamos a ver, si no me deja dormir a mí, tampoco le dejará al dueño que vive al lado. Y es que se da el caso que el dueño no está, porque trabaja de noche y el perro lo deja en la terraza. Es un animal. ¿Esto se haría lo mismo, el mismo trámite? Porque, claro, sí, nosotros entendemos que siempre el único responsable va a ser el propietario del, ¿no?, perro. Sí, el animal no tiene cómo entenderlo y la única vía que nosotros siempre seguimos es la reclamación al propietario. Ajá. Bueno, pues hablando de ruidos y molestias, hay muchísimas cosas. Hay que decir que, bueno, que la ley de propiedad horizontal está muy bien organizada, muy bien estipulada, que todos deberíamos echarle un vistazo y no ir buscando siempre cuáles son nuestros derechos, que ahí estamos, muchas veces somos muy espabilados. Yo nada más que miro cuál es mi derecho, pero hay que fijarse en las obligaciones, que es importante para para vivir en comunidad de manera estupenda. Bueno, la próxima semana vamos a hablar de morosidad. Javier, que ese es uno de los grandes problemas de las comunidades de vecinos. Creo que nos puedes adelantar un poquito. Creo que la ley ha cambiado un poquito en este sentido. Hace unos años, cuando un vecino no pagaba, porque la vida a veces es dura y no te da para... Y te haces moroso de años y años, no se podía hacer nada. Ahora ha cambiado un poquito esto, ¿no? Efectivamente es uno de los grandes caballos de batalla de todas las comunidades, porque siempre existe, por desgracia, algún vecino que pasa de todo, que pasa de pagar y que tenemos que... El mismo consejo que con las actividades molestas, hay que reclamar a ese vecino las deudas que tiene, porque el resto de propietarios no tiene por qué financiar su propiedad. Entonces, como ya veremos, si vemos en el siguiente programa, sí, tenemos unos requisitos esenciales también, varios procedimientos con los que contamos para reclamar al deudor y tener cuidado con ciertas cosas, como son la prescripción. La prescripción de la acción significa que por la dilación del tiempo puedes perder la comunidad la posibilidad de reclamar años de cuotas anteriores. ¿Cuánto es el tiempo de prescripción? 5 años para las deudas actualmente. O sea, rapidito, tú me dices sí o no. Sí. Un vecino lleva 6 años sin pagar comunidad y se le han hecho requerimiento de cartita normal y corriente, con sello mojado, tú sabes. ¿Eso ha prescrito? Solo el primer año. Los otros 5 podrían seguir reclamándose, pero aún así, si hay requerimiento... Requerimiento quiere decir que si lo has solicitado, has reclamado por escrito y queda especificado, digamos que se empieza otra vez la prescripción, ¿no? Sí, exacto. Tenemos otra vez, podemos volver a contar con ese plazo. Empezamos de cero otra vez. Seguimos. Más o menos. No es nada fácil, por eso siempre es importante tener un asesor, en este caso Jiménez y Asociados en San Pedro Alcántara. Este bufete de abogados pues que están súper preparados en todo. Javier Sánchez en el lado de comunidad, y ya por aquí me preguntan el tema de los ocupas. Tantos vídeos que salen en las redes sociales y pues un señor que está en la puerta porque se ha metido en mi casa y me ha denunciado porque le he querido echar de mi casa. Esto es un tema un poquito enrevesado, pero si lo explicamos bien, algún lunes de estos hablaremos de ello, ¿no? Sería un placer. Además hay novedades legislativas conforme a este tema, así que creo que puede ser muy interesante. Podemos ir adelantándolo. Pues intentamos acercar la ley a los ciudadanos para que conozcan sus obligaciones y sus derechos. Javier Sánchez, abogado, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.